Hola de nuevo, estimados alumnos. Pues bueno, continuando con nuestro curso de fenómenos de transporte, el día de hoy vamos a analizar, antes de pasar al problema 4, que es ya un problema en coordenadas cilíndricas, donde además de conducción tenemos una reacción química. Es importante que antes de pasar ese problema también veamos cómo se resuelven problemas de conducción en coordenadas esféricas. Y ahorita que estamos en línea, pues voy a manejar en paralelo también, mientras les estoy resolviendo algunos problemas en coordenadas cilíndricas, pues adaptar esos problemas a coordenadas esféricas, de tal manera que ustedes de tarea puedan adaptar mis problemas en cilíndricas a esféricas. Y esto recuerden que es una tarea que tendrán que hacer. Todos los problemas que yo vaya resolviendo en cilíndricas, ustedes los adaptarán a esféricas y me los van a enviar. Y esa tarea les va a dar 15% adicional a lo que saquen en su segundo examen parcial. Por lo tanto, es muy importante que desarrollen esa tarea. Bueno, el día de hoy les voy a explicar cómo desarrollar balances de conducción de calor en coordenadas esféricas. Ese es el tema de nuestra clase 6. Y entonces vamos a hacer el balance y después el problema 3 que previamente en otro video resolví en coordenadas cilíndricas. Lo voy a adaptar a coordenadas esféricas como ejemplo para que ustedes sepan lo que tienen que hacer en el resto de problemas. Pues bueno, la clase se titula entonces Conducción de calor en estado estacionario, en coordenadas esféricas, unidireccional, es decir, en la dirección radial. No vamos a considerar las direcciones angulares phi y teta, solo el radio. Y lo vamos a hacer para este primer caso en sentido radial. Pero ya saben, como hemos visto en los otros ejemplos y en otros videos, que las ecuaciones son válidas para el caso radial o el caso antirradial. Eso no importa, simplemente cambian las condiciones de frontera, pero las ecuaciones diferenciales son las mismas. Además, en este primer ejemplo, en coordenadas esféricas, al igual que lo que vimos en cilíndricas, no consideramos reacción química y también consideramos que estamos en estado estacionario. Pues muy bien, aquí he dibujado una esfera. Pensemos en una bola de boliche. Y sabemos que una esfera tiene una coordenada lineal que es el radio y tiene dos coordenadas angulares que son teta y phi. Ahora bien, si yo viera esa esfera de forma transversal y entonces digo, delimito fronteras dentro de esa esfera y una frontera tiene un radio 1 y la otra tiene, la otra frontera tiene un radio 2 mayor, entonces yo podría definir en esa frontera un intervalo pequeño o un casquete esférico que sería como una coronita esférica, como un cascarón, ¿sí? Del huevo, donde yo podría establecer mis límites, en este caso, para desarrollar mi balance de calor. Entonces aquí voy a definir la posición R y más adelante voy a definir la posición R más delta R. Y vamos a tener un flujo de calor conductivo que ingresa en la posición R y que sale en la posición R más delta R. Entonces nuestro balance pues es análogo a los de cilindro o a los de rectangulares, solo lo único que cambia, recuerden, es el área a la entrada y el área de salida. No es lo mismo el área de un rectángulo que el área de un casquete cilíndrico o de un casquete esférico. Pues bueno, para un casquete esférico el área es 4pi por radio al cuadrado y el volumen del casquete para este caso, en este caso del casquete esférico será 4pi por radio al cuadrado por delta R. Entonces nos vamos al balance. Nuestro balance, como siempre, nos dice que la entrada menos salida más menos lo que reacciona es igual a lo que se acumula. Y en este caso, el flujo de calor se está moviendo en sentido radial. Por lo tanto, tendríamos que el área por el flux, ambos evaluados en R, menos la salida que sería el área por el flux evaluados en R más delta R, menos la reacción. Este término es igual independientemente de las coordenadas, sean rectangulares, cilíndricas o esféricas,
porque no depende del área, la reacción se da en todo un volumen y por lo tanto siempre va a ser la velocidad. En este caso, recuerden, la reacción que siempre manejamos es A que da B, y entonces la velocidad de generación de calor, que todo esto lo podemos llamar RQ, velocidad de generación o de absorción de calor, va a ser la velocidad de reacción por el calor estándar de reacción. Y luego este término por el delta B, que es el volumen del casquete esférico, es igual a la acumulación que es ρ Cp por la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Recuerden que parcial, porque aquí todo este balance pues tendríamos a tiempo y a Z y al radio como variables independientes. Y luego delta B, porque la acumulación se da también en un volumen. Pero para este ejemplo, pues sabemos que no hay velocidad de reacción, por lo tanto este término vale 0. Y estamos en estado estacionario, por lo tanto tampoco tenemos acumulación. Pues bueno, sustituyendo ahora las áreas del casquete esférico, tendríamos que a la entrada es 4pi por radio cuadrado por QR evaluado en R, menos 4pi por radio cuadrado por QR evaluados en R más delta R igual a 0. Por lo tanto, como 4pi es constante, lo puedo sacar como un factor común y procedo entonces, ya que lo tengo de esta forma, divido entre el delta B, que es el volumen del casquete esférico. Y dijimos que ese volumen es 4pi por radio al cuadrado por delta R. Entonces se simplifica 4pi y además puedo, en esta forma recuerden que tengo lo que es la entrada menos la salida. Pero si voy a aplicar límite para obtener una ecuación diferencial, necesito ponerlos como final menos inicial. Un delta siempre es final menos inicial. Y yo lo que quiero es tener delta R cuadrado QR entre delta R para aplicar límite. Entonces lo que voy a hacer es poner primero al final menos el inicial. Y coloco un menos acá por lo siguiente. Otra vez no estoy afectando en nada la expresión. Este término es negativo, menos por más, este término es negativo y este era positivo, menos por menos es positivo, por lo tanto solo reacomodé, de tal forma que quedara final menos inicial, y para ello coloqué acá afuera un menos, y entonces esta R es una variable, y también la R que tenemos aquí es variable, aquí R vale R más delta R, y aquí R vale solo R. Entonces, no se pueden simplificar porque no son, es una variable el radio. Entonces dejo afuera menos 1 entre radio cuadrado por el término final menos el término inicial entre el delta de la variable independiente que es R. Aplico el límite cuando delta R tiende a 0 y obtengo mi ecuación diferencial importante 1, que es menos 1 entre R cuadrado por la derivada de R cuadrado QR en dr igual a 0. Y además, si divido, si este término que está multiplicando lo paso al otro lado dividiendo, pues tengo esta forma análoga también de la ecuación diferencial importante 1. En el siguiente video continuaré desarrollando las ecuaciones para obtener de nuevo el flux, obtener la temperatura, el perfil de temperaturas, la temperatura promedio, el flux promedio, etcétera. Lo que hemos hecho para coordenadas rectangulares y cilíndricas. En un momento